La interculturalidad es un concepto relativamente moderno que lo estudian la sociología, la antropología, la comunicación y el marketing. Es el intercambio o interacción de dos o más culturas a través del diálogo. A pesar de que existen diferencias entre las diversas culturas, no existe ninguna cultura hegemónica, es decir, ninguna está por encima de otra. Todos son iguales, en el sentido de derechos humanos. La multiculturalidad pretende promover la igualdad y diversidad de las culturas. Significa que coexisten diferentes culturas en un mismo espacio geográfico. Debido a las jerarquías tanto sociales como políticas, se crean conflictos y se menosprecian otras culturas, lo cual no es el objetivo de la multiculturalidad, sino al contrario, promover que todos tienen los mismos derechos. La cultura es el conjunto de creencias, costumbres, hábitos, prácticas, valores, etcétera, de un grupo en específico en un contexto histórico. La cultura puede ir cambiando según los hábitos de cada quien, es algo que está en constante cambio. La cultura es parte de la identidad de cada persona, nos construye como seres humanos y vamos adquiriendo nuevos hábitos, nuevas costumbres, etcétera. La diversidad nacional. La diversidad nacional son los elementos que conforman una cultura étnica y o regional. Dentro de la diversidad nacional se encuentran las minorías y las etnias. Las etnias se trata de una agrupación de individuos que comparten un mismo idioma y cultura. Las características de los grupos étnicos son territorio, historia, lengua y leyes. El territorio es un lugar donde la comunidad se sustenta y reproduce, donde las formas de convivencia son posibles. La historia, la memoria de la comunidad. Se trata de explicar el origen de los lazos que unen a la comunidad. La lengua es uno de los factores más esenciales en una comunidad. Así tienen una identidad. Y por último, las leyes. Cada etnia está conformada por sus leyes y principios que regulan su vida dentro de su comunidad, tomando las decisiones que afecten su sociedad. Las minorías. A pesar de estar en una nación considerada homogénea, se ha reconocido la presencia y el valor de las minorías, que son grupos humanos cuyos integrantes residen en un estado que los difiere de otras personas. Los derechos de las minorías. No se les debe negar los derechos humanos a las etnias que habitan en una comunidad. Les pertenece a cada quien el derecho que les corresponde en común con los demás miembros de su grupo. Hoy vivimos en una era en la cual las fronteras se abren cada vez a mercados, ideas y valores globales. La comunidad internacional está buscando nuevas maneras de proteger la diversidad y la expresión cultural, manteniendo al mismo tiempo el acceso a lo mejor que el mundo tiene para ofrecer. El ser humano generalmente vive en sociedad y sus actividades no afectan solo al entorno natural, sino que también tienen un constante y profundo efecto sobre los demás seres humanos. ¿Qué es la expresión cultural? Es la capacidad que tiene un pueblo o cultura de transmitir de diferentes formas un conjunto de creencias, prácticas y costumbres que son tradicionales del pueblo o cultura. Las comunidades, a través de las formas de expresión, tales como la pintura, música, la danza, los juegos tradicionales y su destreza en las artesanías, entre otras artes, forjan la cultura, donde los eventos, al darse en sus contextos culturales, contribuyen de manera significativa a conservar y a realzar las identidades con sus diversidades. La identidad nacional se basa en una condición social, cultural y espacial. Es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características diversas, costumbres de interacción, organización social y política. La identificación con una nación suele suponer la asunción con distintos tipos y grados de sentimiento, como pueden ser amor a lo propio, odio o temor a lo ajeno, orgullo, fatalismo, victismo, entre otros. En México, la construcción de la identidad nacional es el resultado de un proceso de interacción entre culturas indígenas, criollos y mestizas. Este es el resultado de relaciones y de la preservación de las mismas. Esta identidad también se percibe en las artes y los objetos artesanales, las tradiciones, los sistemas de conocimiento, los derechos de propiedad intelectual, la ordenación de los ecosistemas, la espiritualidad y entre otros. Cuando México se liberó del dominio español, sus habitantes carecían de una identidad nacional.
La identidad nacional no solo alude a los rasgos físicos que distinguen a los pueblos. En efecto, para que un pueblo pueda constituirse en nación requiere delimitar su espacio geográfico en el cual manifiesta en distintas expresiones su cultura. Sin embargo, la conciencia de identidad nacional se enraiza en los aspectos moral y espiritual del ciudadano, lo que es soporte y cimiento de la integridad territorial. A continuación se mencionarán algunas de las principales manifestaciones culturales en México. El mariachi de Jalisco es un género de música tradicional mexicana, integrado por un conjunto de músicos que tocan y cantan. Algunos de los instrumentos que utilizan son el violín, la guitarra, la trompeta y el guitarrón, difundido principalmente en las zonas de Jalisco, Nayarit y Michoacán. El mariachi vestido de charro y sombrero es considerado un ícono de la cultura en México. El Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán es una reserva de la biosfera que guarda una gran cantidad de especies animales y vegetales. Principalmente alberga las mariposas monarcas que recorren un largo trayecto para alejarse del invierno. Es considerado Patrimonio de la Humanidad y cuenta con 8 santuarios, de los cuales 4 están abiertos al público. La plata en Taxco Guerrero es un metal muy utilizado para la elaboración de joyas y accesorios de todo tipo. Tal es su demanda que el precio de la pieza puede ser elevado. También hay quienes le incrustan piedras preciosas. México se caracteriza por tener gran oferta artesanal de este metal, principalmente en Taxco, donde podemos encontrar objetos de gran calidad y belleza. El barro negro es un estilo de alfarería tradicional de Oaxaca. Su elaboración viene desde tiempos prehispánicos con los mixtecas y zapotecos. El barro negro es uno de los pocos elementos culturales vigentes de gran antigüedad. Se pueden crear objetos como ollas, flautas, campas, máscaras, entre otras. Otra pieza característica de artesanía mexicana es la talavera, y la mejor se encuentra en las zonas de Atrixco y Cholula en Puebla. La característica principal es el acabado vítreo de las piezas, la mayoría pintadas y decoradas a mano. Al igual que el traje de charro, el rebozo es una prenda de vestir femenina conocida a nivel mundial. Puede estar fabricado de algodón, lana o seda. Su utilización y uso tiene muchas variantes. Podemos observar siempre a una persona utilizando un rebozo para taparse del frío o como simple accesorio. Una de las principales tradiciones mexicanas admiradas y de referencia sobre nuestro país es el Día de Muertos. Los mexicanos se caracterizan por tener un humor bastante peculiar, y más cuando se trata de la muerte. Esta tradición es un homenaje a los difuntos, colocando en un adornado altar elementos distintivos de la persona. Se cree que ese día es cuando ellos tienen permitido visitar a sus familias. El elemento más destacado son las flores de cempasúchil y las calaveritas de azúcar. El alebrije fue inventado por Pedro Linares López en 1936, utilizando la técnica de cartonería para esculpirlos. Están compuestos de varias partes animales, con elementos imaginativos, y son pintados y adornados con colores llamativos y vibrantes, que llaman la atención de cualquier espectador. Los alebrijes también son una muestra de pertenencia y orgullo mexicano. Aunque podrá decirse que 8 son pocas las expresiones culturales presentadas, no se puede negar que la mayoría de los mexicanos las conoce y son parte de nosotros. Estas expresiones son tan variadas que las podemos segmentar en la gastronomía, artesanía, festivales y lugares. Ser parte de estos acontecimientos enriquece nuestra cultura y nos abren los ojos ante las maravillas que guarda nuestro país. You stress me out, you kill me, you drag me down, you fuck me up.